vendiendo hamburguesas, porque si se aplica al notary public americano, pues bueno, trastocamos, no es la figura finalmente la que me interesa, es que son dos mundos, son dos cosmos, el de origen románico y el anglosajón, y ahí empecé a caminar, recorrimos la frontera, la metodología fue, cada uno iba a elaborar un estudio de su sector, y esto implicaba, además de conocer el estado que vivía la frontera, los notarios en su trato cotidiano con Estados Unidos, hacer el estudio de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, que estaban allí participando en la negociación. Cuando empezamos ya formalmente, que concluimos los estudios, se nos pidió gradualidad, qué era lo que podíamos negociar México y qué no era posible ceder, que formaba parte de la soberanía. Que cada vez que yo decía soberanía, pues decían, oye, ya eres chauvinista, ya olvídate de eso, este es otro mundo. Sí, pero en esta dinámica nos vamos a perder. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de? ¿Va a ser una implantación híbrida todo? ¿Nos van a clonar? Yo me acordaba en 1840 y tantos cuando nos pagaban, entre comillas, Arizona, Nuevo México, Texas, aquellos 11 millones de dólares, que alguien le ofreció, oye, pues ya compra todo México, 15 millones de dólares. Y dijeron los americanos, no, porque entonces tendré que matar a 1,5 millones de indios. Entonces, bueno, en ese aspecto, ¿qué va a pasar? Entonces, hicimos el derecho comparado de lo que cada uno tenía. Y la negociación no la llevaba una persona física como su servidor, eran los despachos. En el libro incluyo la invitación formal a ese evento, en donde el lobbying, todos los despachos importantísimos defendiendo los intereses de cada país. Yo me acuerdo nos reuníamos a las 7 de la noche de cada día de la negociación, Jorge lo sabe, y me acuerdo de el primer planteamiento de Estados Unidos. Yo no voy a dar conectividad de teléfonos porque ustedes tienen todos los equipos suecos, tienen que ser equipos norteamericanos. Así de entrada. La otra, yo no entro al cabotaje del transporte marítimo porque todos los arreglos y todas las maniobras tienen que ser en territorio norteamericano. Fiscalmente no reconocían esos gastos. Entonces, la reunión planteaba dos grandes cuestiones. Una, ellos podían entrar, pero no modificaban nada. Sus leyes, sus 52 leyes notariales, establecen la residencia y la ciudadanía para el notary public, curiosamente, pero no la querían para que se manejara en el tratado. Un tema profundo con Estados Unidos es el Executive Agreement, los acuerdos del Ejecutivo, que ellos dicen, este es un tratado, y en el caso de ejecución de sentencias penales o de extradición, se le pide, o un reo pide ser repatriado para purgar su pena en México, y entonces dice el gobernador, no, yo no firmé ese tratado, lo firmó Washington, dile a Washington que te venga a resolver los problemas. Entonces, con ese antecedente, el planteamiento era, bueno, entonces, ¿qué quieren? Obviamente querían todo, y en cuanto apretaban, querían petróleo, y querían todo, y siguen todavía, y por desgracia ha habido funcionarios que a escondidas, desde las plataformas de Campeche, mandan los crudos a Miami, y si ustedes analizan la cuenta pública que la Secretaría de Hacienda manda, nunca van a ver un desagregado de los volúmenes de crudo que nosotros mandamos. Pero esa
esa gasolina refinada sí llega a algunas cuentas privilegiadas, si no del gobierno, de alguien cercano al gobierno. Entonces, el tema era cómo plantear y cómo avanzar ante esa perspectiva. La decisión del presidente Salinas era, ya en ese momento nos vendió muy bien, ya andábamos todos en el primer mundo, ofreciendo créditos. Yo me acuerdo de una reunión aquí en la industria textil, que hombre, un Venancio, un español, dueño de unos colchones, dice, hombre, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que pedir crédito. No, no te preocupes, va a haber crédito, tasas preferenciales y va para adelante. Pues miren la locura del 94, no nos las acabamos todavía. Entonces, ante eso, bueno, había que ser cauteloso y rascarle a los negociadores, no fáciles. No me paso, ¿verdad, maestro? No voy, perdón. ¿Cómo irle sacando el hilo para establecer el equilibrio? Y el otro tema que el maestro Manlio Fabio se refirió era el educativo. Solo 2 instituciones se interesaron en la negociación, fíjense curiosamente, la UNAM y el TEC de Monterrey. Y en transporte, el ADO. Fueron muy poquitos. Y ahora hoy ustedes escuchan, oh, muy mal el tal sector, nadie nos ha atendido. Bueno, sí, en parte nosotros a lo mejor no hicimos la tarea bien, pero a partir del 94 nos olvidamos del tratado. Tenemos 17 años, me acuerdo con Jorge, que no se instalaban los paneles para resolver controversias con los chinos. Cada capítulo del tratado tiene su secretariado y su equilibrio para resolver controversias, pero no lo manejamos. Aquí hay un secretariado en el país y nadie lo ve, ni lo siente, nunca sabemos que haga nada. Pero los americanos, que no duermen, pues meten la mano como los pulpos y le quitan a Canadá y nos quitan a nosotros. Ahora hasta perforan así, en diagonal, a 5,000 metros, y la tecnología pues nada más la tienen ellos. Entonces, bueno, estamos en desventaja. Entonces, el otro tema que en Washington se aflora es la educación, y entonces nos plantean que había que acreditar escuelas y programas académicos que permitieran el libre movimiento de los jóvenes y una profunda revolución educativa sin precedentes. Hasta asusta. La maestra Elba Ester iba a estar aquí de infarto. El segundo, exámenes. Ya no los métodos tradicionales de orales, entrevistas, sino que había que ir al fondo, que el joven no memorizara, que no aprendiera solo para el examen, sino para la vida. ¿Cómo vamos a dar estas alternativas y vamos a competir con los países industrializados? Porque la norma de calidad, ojo, la tenemos en todo, y cuando se introduce aquí la norma de calidad, los más irritados fueron los franceses, y dijeron, ¿cómo? ¿Qué nos tratas como objeto, como coche, como que? Pues sí, si hay una norma internacional para producir esta pluma o este vaso, ¿quién promueve el comercio? El ser humano. Y ahí empezamos a entender la profundidad de lo que el tratado no solo planteaba, sino sigue planteando, y que muy pocos han ido caminando en ese esfuerzo. Entonces la norma educativa está y firmada. México firma todo. Estando en la Procuraduría, publicamos un libro de los 100 años de tratados en materia penal. Cuando llegaban los asuntos, en aquella época había secuestros de aviones y problemas con cadáveres y no sabíamos qué actuar, pues ya habíamos firmado un tratado, pero estaba guardado.
Y luego había que ir a desempolvar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, oye, hay un tratado que dicen que... Entonces el tema involucraba la experiencia, que era no solo obtener la licencia, sino cómo vamos a revalidarla. Aquí obtenemos una cédula profesional y se acabó. Hay gente que 20 años se va y de repente es doctor, le va mal en el negocio, en la ferretería, en la ganadería, y dice, soy doctor, y al día siguiente abre su consultorio. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y la experiencia? Su desempeño, su destreza, su habilidad, la conducta ética, el desarrollo profesional y la renovación de esa certificación, conocimiento local, protección al consumidor, fianzas